El día de hoy vamos a continuar entonces con el estudio y vamos a entrar ya a la parte final del estudio, de esta serie de estudios que hemos llevado a cabo, que se llaman Esto Creemos, ¿ya? Estamos terminando y vamos a hablar el día de hoy de una de las temáticas finales precisamente. Una de las temáticas finales que se llama, o que se conoce como la escatología. ¿Saben ustedes lo que es la escatología? ¿Ah? ¿Saben ustedes lo que es la escatología? ¿No? La escatología es el estudio de las últimas cosas. De las últimas cosas. Esa es la idea. Ahora, antes de comenzar con el tema en cuestión, es importante notar una cosa. La escatología se divide básicamente en dos cosas, o en dos partes. Una tiene que ver con la escatología personal, que implica qué va a pasar en los últimos tiempos con las personas de manera individual, y también está la escatología universal, que consiste en ver qué es lo que va a ocurrir en el último tiempo, las últimas cosas, de manera global, ¿ya? Y el día de hoy vamos a estar viendo una arista de la escatología personal, y esta tiene que ver con la muerte y el estado intermedio. Un tema que sin duda alguna es súper interesante, porque es algo que es un misterio para las personas, en verdad. Más aquellos que creemos en la Escritura, aquellos que hemos puesto nuestra fe en lo que nuestro Señor Jesucristo nos mostró y nos dejó por medio de su palabra, tenemos claridad al respecto, y gloria a Dios por eso. Pero el tema de la muerte es algo que sin duda alguna llama mucho la atención a las personas, y yo sé que muchos de ustedes quizás tienen muchas preguntas. Vamos a tratar, en medida de lo posible, de responder cada una de ellas. No es este tema en cuestión, los argumentos o las cosas que aparecen en las Escrituras no son tantas, ¿ya? La información no es tanta referente a qué pasa después de la muerte, o lo que se conoce como el estado intermedio. Entonces vamos a tratar de agarrar todo lo que dice para poder tener una definición bíblica sobre eso. Ahora, es importante entender el título, la razón por la cual se llama estado intermedio, ¿ya? Por ejemplo, cada uno de nosotros el día de hoy está en su estado normal, o sea, cuando nuestro cuerpo está unido a nuestro espíritu o alma. Recordemos que esos eran términos intercambiables, espíritu o alma, en la parte inmaterial con la parte material del ser, ¿ya? Cuando nosotros estamos vivos, nosotros estamos en nuestro estado normal, por así decirlo. Posterior a eso, posterior a que termine nuestra vida, el Señor nos llama a nosotros a su presencia. En ese momento comienza lo que se conoce acá como el estado intermedio. ¿Por qué se llama estado intermedio? Porque no es el estado definitivo, ¿ya? Aquellas personas que el día de hoy mueren, ya sea creyendo en Cristo o no creyendo en Cristo, entran a un estado distinto a los dos en ambos casos, pero que no es el estado definitivo, ¿ya? Por eso se llama estado intermedio, ¿ya? Y posteriormente viene el estado definitivo, que ya sería cuando el Señor Jesucristo vuelva y se abran los libros y se haga el juicio ante el trono de Dios, y de ese momento se comienza lo que se llama como la era venidera, y ahí comienza la vida eterna ya de una manera clara, ya estando en este nuevo estado, este estado definitivo. Por eso es que se llama estado intermedio que vamos a estar viendo el día de hoy, porque tiene relación a lo que sucede cuando un ser humano, entre que un ser humano muere hasta el momento en que viene el Señor Jesucristo. O sea, ese lapsus es el estado intermedio que nosotros vamos a estar hablando el día de hoy. Miren lo que dijo este hermano Anthony Joequema referente a esto. La pregunta es: ¿el estado después de la muerte es definitivo? La respuesta de este hermano es la siguiente: el estado de existencia al que entra nuestra alma después de la muerte del cuerpo es provisional, temporal o incompleto. Incompleto. Muy bien, hermano. Muchas gracias por la acotación. Y eso es relevante, porque muchas veces a nosotros dentro de nuestras concepciones que traemos o que entendemos, o lo que entendemos en la Escritura, muchas veces nosotros pensamos que nuestro destino es el cielo, ¿cierto? Pero ¿saben qué, hermano? Nuestro destino no es el cielo. El cielo es el estado intermedio.
Hay algo más glorioso que el cielo. Y lo vamos a ver Dios mediante la otra semana. Pero el cielo no corresponde al estado definitivo del ser humano que ha creído en Cristo. El cielo es el estado intermedio de aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y vamos a estar hablando más detenidamente de eso. Por eso es que vamos a responder esta interrogante. ¿Hacia dónde vamos después de la muerte? ¿Ya? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Hacia dónde vamos? Y la Escritura, en el libro de Génesis, nos da pistas referente a eso. En particular, quien está hablando aquí es Jacob, que luego de que José, ¿se acuerdan de que los hermanos lo vendieron? Y él se enteró de la noticia. Él dice las siguientes palabras referente a cómo se siente él. ¿Quién lo puede leer, por favor? Génesis capítulo 37, versículo 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Fíjense, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Aquí de alguna manera, él está diciendo que él sabía el lugar donde iba a ir después que muriera. Y ese lugar él le llama Seol. Etimológicamente hablando, la palabra Seol, ya la raíz de la palabra Seol significa en hebreo desconocido. ¿Por qué? Porque para los mismos judíos, en la misma concepción de lo que ocurría después de la muerte no era tan familiar para ellos. Era como algo desconocido. Por eso le llamaban, cuando me muera voy a ir al lugar desconocido. Esa era como la idea, ¿ya? Entonces ellos tenían claridad que cuando se murieran iban a ir a ese lugar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Fíjense aquí lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. Los cuerpos de los hombres después de la muerte vuelven al polvo. O sea, cuando uno muere, el cuerpo se vuelve al polvo, ¿cierto? Y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, y después vamos a hablar de esto, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. ¿Ya? Esa es como la máxima que vamos a estar viendo el día de hoy. O sea, cuando una persona muere, ya sea que esté en Cristo o que no esté en Cristo, esa persona, su cuerpo se convierte en polvo, vuelve al polvo, pero su ser espiritual, llámese alma, llámese espíritu, dice que vuelve inmediatamente a Dios. ¿Ya? Eso es también lo que aparece en Eclesiastés capítulo 12, recuerdo, si mal no recuerdo. ¿Ya? Pero vamos a ver que tanto las personas justas como las personas injustas van a este lugar que la Escritura llama Seol. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahora en este mismo pasaje del Salmo 49, versículo 14 al 15. ¿Quién lo puede leer, por favor? Como rebaños que son conducidos a Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Fíjense lo que dice acá. Él está diciendo que estas personas que van a ser conducidas al Seol eran las personas malvadas. ¿Ya? Las personas malvadas iban a ir a este lugar que se llama Seol. Recordemos que Jacob dice que él también iba a ir al Seol. Entonces, el Seol no es un término que implica solamente a los perdidos, a los que no son justificados. El Seol es un término genérico que significa lugar de los muertos. O sea, todas las personas que mueren van al Seol. Pero en ese Seol, vamos a verlo más adelante, hay dos lugares. ¿Ya? Porque el término genérico Seol significa lugar de los muertos. El mismo Jacob reconocía que él, siendo cierto, escogido por Dios, iba a ir a ese lugar, al Seol. Y también aquí está diciendo que los malvados iban a ser conducidos al Seol. Pero fíjense cómo termina el pasaje. El mismo salmista reconoce: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Es decir, él también iba a ir a ese lugar. Pero Dios lo iba a sacar, por así decirlo, de ese lugar. Esa es la idea de lo que el pasaje está diciendo acá. ¿Ya? Entonces, según
lo que la Escritura nos dice en el Antiguo Testamento, conforme a estos poquitos pasajes que hemos visto. Hay más pasajes que corroboran la información, no lo anoté por un tema de espacio, pero la idea es básicamente la misma, ¿ya? Ahora, tanto los justos como los injustos, luego de pasar por la muerte, iban a este lugar llamado Seol, que es el mundo de los muertos, ¿ya? Después hay algunas pistas muy pequeñas sobre lo que tiene que ver con la resurrección, ¿ya? De los muertos, un poquito. Y después viene la idea dentro del Antiguo Testamento de un Israel o un pueblo de Dios restaurado. Eso es lo que más o menos se baraja en el Antiguo Testamento. Tanto justos como injustos, al momento de morir, son llevados a este lugar de los muertos genérico, ¿ya? Que es el Seol. Y fíjense aquí una definición breve referente a este tema. ¿Qué es el Seol? ¿Qué ocurre después de la muerte? El Seol es una palabra que se usa en el Antiguo Testamento que simplemente quiere decir el reino de los muertos, ¿ya? No es un lugar de castigo ni de recompensa, sino de espera. Es un lugar donde se espera. Ahora bien, era un mundo de existencia espiritual al que todos, tanto justos como injustos, entraban al morir. Sin embargo, aún en el Antiguo Testamento es posible ver los inicios de una distinción que se hace entre los que entran a la muerte, el Seol, como siervos justos, y los que entran a la muerte como injustos. O sea, pese a que el término genérico Seol significa lugar de los muertos, sí la Escritura de alguna manera da a entender en el Antiguo Testamento, no de manera clara, que habían dos lugares. Por el mismo pasaje que leímos recién del Salmo, que decía, pero tú redimirás mi vida del Seol. Entonces había una esperanza de que él no iba a estar en el mismo lugar donde estaban los injustos, ¿ya? Entonces esos atisbos, esos esbozos de que había una separación, se comienzan a ver en el Antiguo Testamento. Sin embargo, vuelvo a repetir la idea, para el judío, para el hebreo, era algo desconocido, no era algo que se conociera. Por eso se llama de esa manera, Seol, desconocido. Ahora, algo importante notar es que en el Antiguo Testamento la palabra empleada para referirse a este lugar es Seol. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a este lugar, cambia la palabra. Y la palabra, en vez de decir Seol, es Hades. Seol y Hades significan lo mismo, ¿ya? Seol y Hades. Entonces, cuando ustedes vean en el Nuevo Testamento que aparece la palabra Hades, se está refiriendo al lugar de los muertos. Cuando vean en el Antiguo Testamento Seol, se está refiriendo al lugar de los muertos. Es lo mismo, pero son en idiomas distintos, ¿ya? Seol es una palabra hebrea, mientras que Hades es una palabra griega. De hecho, el dios de la muerte se llama Hades. Ahora, la misma Escritura nos muestra esto. Por ejemplo, el Salmo 16:10, que aparece arriba. ¿Quién lo puede leer, por favor? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este es un pasaje que fue escrito, ¿cierto?, presumiblemente por David, salmista, y él dice esto: no dejarás mi alma en el Seol. Pero el apóstol Pedro, cuando viene el Espíritu Santo, empieza a hacer ese tremendo sermón que hace apenas llega el Espíritu Santo, y él cita este mismo pasaje del libro de los Salmos. Pero él, fíjense lo que dice, Hechos capítulo 2, versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Él está citando este texto del Antiguo Testamento, el mismo Salmo. Pero él, en vez de decir la palabra Seol, utiliza la palabra Hades. De manera que esto significa que tanto Seol o como Hades son intercambiables, ¿ya? En el mismo sentido, pero en dos idiomas distintos. Entonces, lo primero que tenemos, a modo de resumen, es que cuando una persona, no hemos hablado antes de Cristo, después de Cristo, ni mucho menos, ¿ya? Cuando una persona muere, lo que ocurre es que su cuerpo se corrompe, pero su alma es llevada al lugar de los muertos. Pero, de acuerdo a lo que estamos viendo, al desarrollo de la Escritura, vemos que hay una distinción al parecer entre dos lugares que habrían dentro de este macro lugar llamado lugar de los muertos o Seol. ¿Ya? Continuemos entonces. Algo necesario entender, ¿ya? El Seol no es el infierno. Y esto, hermano mío, de verdad
yo no quería utilizar la palabra infierno porque se presta para muchas cosas. Porque la palabra infierno en rigor, en la escritura, en la Biblia que todos manejamos, que es la Reina Valera 60, en otras versiones cambia, pero la Reina Valera, por lo menos, en oportunidades, se traduce infierno para referirse al Seol, y en otras oportunidades se utiliza infierno para referirse al lago de fuego y azufre, ¿ya? Entonces, por eso, la palabra infierno en realidad, cuando usted escuche, esta persona se fue al infierno, pues seguramente la persona se está refiriendo a que se fue al Seol. O no, se va a quemar en el infierno eternamente. Ahí estás diciendo, él va a ir al lago de fuego y azufre eternamente, ¿ya? Por eso no quise emplear la palabra infierno, porque nos genera ese problema. Puede ser aplicada tanto para el castigo provisorio como para el castigo definitivo, ¿ya? En el español, sobre todo, ¿ya? E incluso hay pasajes, por ejemplo, de Pedro, cuando Pedro menciona que hay ángeles que están encerrados en el infierno, dice, en cadena eterna. De hecho, dice infierno ahí, pero la palabra empleada ahí no es ni siquiera Seol o lago de fuego y azufre, que es Gehenna, sino que la palabra tártaro, que es otra cuestión. Entonces, de pronto la Reina Valera la aplica infierno a cualquier cuestión, ¿ya? Entonces, no se calienta en la cabeza con la palabra infierno. Y entendamos que vamos a hablar de Seol cuando nos refiramos a el estado intermedio, y al lago de fuego y azufre cuando nos referimos a el estado eterno, ¿ya? De hecho, Javier Picasa, un teólogo, habla del infierno provisorio y el infierno eterno, refiriéndose al infierno provisorio al Seol y al infierno eterno al lago de fuego y azufre. Entonces son términos intercambiables, así que, insisto, no se calienten la cabeza con la palabra infierno, por lo menos. Lo importante es que entiendan que el Seol correspondería al lugar provisorio, a la prisión preventiva, y el lago de fuego y azufre corresponde a el estado definitivo de el alma que no fue justificada con la sangre de Cristo, ¿ya? Y ahora vamos a ver esto de una manera clara. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 al 14. ¿Quién lo puede leer? Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Se dan cuenta que el Hades no es lo mismo que el lago de fuego? Porque el Hades es arrojado al lago de fuego y azufre. Y el lago de fuego y azufre es la muerte segunda. Ese es el estado definitivo. El lago de fuego y azufre es el estado definitivo. El Hades o el Seol es el estado provisorio. ¿Ya? Esa es la idea. Muy bien. Continuamos entonces. Pero, ya vimos, en el Antiguo Testamento, lo que la Escritura respecta, habían pequeños indicios de que no había en realidad en este lugar, en este Seol, no había tan solo un solo lugar donde estaban todos mezclados, sino que había una pequeña división. Pero eso, la cultura judía lo tenía más desarrollado, que era más por tradición que por un concepto de claridad bíblica, por así decirlo. No tenían tantos argumentos, pero ellos ya entendían de alguna manera de que había una división dentro de este lugar de los muertos. Miren lo que dice George Eldon Ladd referente a esto. Dice, en el judaísmo surge una doctrina clara sobre el Seol, como un lugar de bendición para los justos y un lugar de sufrimiento para los injustos. O sea, el judaísmo ya tenía más o menos esta idea dentro de ellos mismos. Incluso vamos a ver lo que decía Flavio Josefo referente a esto. No sé si ustedes lo saben, pero Flavio Josefo es, por así decirlo, un historiador del pueblo judío. Él tiene libros como La Antigüedad de los Judíos, La Guerra de los Judíos, que son los más connotados, donde habla un poco del desarrollo de la historia del pueblo israelita o judío, ¿ya? Incluso menciona hasta el Señor Jesucristo. Ahí hay unos injertos que le hicieron a la fuerza, pero igual históricamente tiene peso, menos esas partes que habla de Jesús porque fueron alteradas posteriormente. Pero por lo menos Flavio José fue reconocido como un hombre que de alguna manera rescató las tradiciones de los judíos de ese entonces. Y fíjense lo que dice este hombre, Flavio Josefo, sobre el Seol. Dice lo siguiente: los justos son guiados por la derecha
y son dirigidos con himnos que los ángeles asignados para ese lugar cantan hasta que llega una región de luz. Los injustos son arrastrados a la fuerza hacia la izquierda. Los ángeles asignados para el castigo y ya no van con buena voluntad, sino como prisioneros llevados con violencia. Entonces vimos que en el Antiguo Testamento no había tanta claridad sobre esta división, pero dentro de la concepción judía ya existía esta concepción de que dentro del lugar de los muertos, del Seol, había un lugar tanto para los que eran justos como otro lugar distinto para los que eran injustos. Es en ese contexto, hermanos, que el Señor Jesús da la famosa parábola de Lucas 16 del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan de la parábola? Por favor, acompáñenme, busquen en sus Biblias. Lucas capítulo 16. Es en ese contexto, recordemos, hermanos, que el Señor, lo primero que hay que definir es que esto es una parábola, ¿ya? Eso es lo primero que hay que definir. ¿Por qué es una parábola? Hay algunos que dicen que no es parábola, porque dice nombre y cosas que normalmente las parábolas no mencionan. Pero se ha llegado al entendimiento de que efectivamente es una parábola por la forma en la cual el Señor Jesús la enuncia. Siempre cuando Él comienza una parábola, comienza con una cláusula. Fíjense en el versículo 19 del capítulo 6, lo que dice, cómo comienza este relato del Señor Jesús. Versículo 19 de Lucas capítulo 16. Por favor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Ahí nomás. Había un hombre rico, y siempre cuando el Señor Jesucristo va a contar una parábola, comienza con la misma cláusula, ¿ya? Entonces, lo que nos muestra acá no es una historia, no es un hecho real y verídico, es una parábola. Y Él va a emplear, recordemos que las parábolas tenían un propósito, y era mostrar una verdad con elementos que la gente conocía, para que ellos lo entendieran de una manera más sencilla. Entonces, aquí el sembrador salió a sembrar. Todos ellos conocían esa labor de la siembra. Por tanto, él utiliza una figura como lo es la siembra para hablar de una verdad eterna como lo es la predicación del Evangelio, ¿ya? Entonces, aquí también de la misma manera, él va a utilizar algo que ellos ya conocían, que era esta noción de que en el lugar de los muertos había una separación. ¿Ya? Entendiendo eso, hermanos, es necesario poder ver esta parábola en Lucas 16. ¿Por qué? Porque no podemos entender cada una de estas cosas que se cuentan aquí de una manera literal, ¿ya? Sino como que representan una verdad, representan un estado verdadero que está separado, pero no cada uno de los detalles son 100% literales, ¿ya? Y eso es relevante notarlo. Ahora, yo voy a leerlo y vamos a analizar un poquito este pasaje. Dice, voy a leer desde hasta el 25, del versículo 19 hasta el 25. Acompáñame con la lectura. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había también un mendigo llamado Lázaro, que lleno de llagas pasaba el tiempo echado a la puerta de aquel, ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Llegó el día en que el mendigo murió, y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Pero Abraham le dijo: Hijo mío, acuérdate de que mientras vivías tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males. Pero ahora aquí él recibe consuelo y tú recibes tormentos. Entonces, la idea del Señor, recuerden, muestra figuras que la gente conocía, que tenían su cuota de verdad, por algo va a estar hablando de caídos lugares, pero no es una historia verídica como tal, porque si no, eso nos llevaría a entender que los pobres van todos al cielo y que los ricos van todos al infierno. Porque eso es lo que de alguna manera está diciendo. Tú recibiste en esta vida tus bienes, él recibió males, por tanto ahora a él le toca pasar al lado bueno. Entonces, por eso es necesario que se entienda que esta es una parábola y no es una historia, ¿ya?
Ahora bien, entendiendo esto, es que vamos a ver lo que ya en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo empieza a revelar referente a que efectivamente habían dos lugares, ¿ya? Según la parábola que acabamos de leer, en el lugar donde se encontraba el rico había tormentos, había sequedad, dice que tenía sed, que él anhelaba tan solo que Lázaro mojara la punta de su dedo con agua y la pusiera en su lengua. O sea, era un estado de desesperación tremenda la que este hombre sentía en ese lugar. Otra cosa es que están separados, dice ahí el texto, por una cima, y una cima, no una cima con C, una cima con S, y las cimas con S son hoyos, ¿ya? Entonces no era una montaña que los separaba, sino más bien un hoyo que los separaba. Ahora, vuelvo a insistir, esto no significa que dentro de este Seol los justos se pueden mirar con los injustos, eso no significa eso, ¿ya? Es una parábola. Lo que está diciendo acá es que hay una separación entre ambos lugares, ¿ya? Entonces, dentro de lo que respecta a la figura de la parábola, ellos se podían ver, porque el propósito del Señor Jesucristo es decirle lo que termina diciendo, fíjense. Versículo 29 al 31 voy a leer de Lucas 16 antes que volvamos a este pasaje. Pero Abraham le respondió, porque él le pide que vaya y le diga a sus hermanos, para que no vayan a ese lugar que él está. Entonces él responde lo siguiente. Pero Abraham le respondió, pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y aquel contestó, no lo harán, padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepentirán. Abraham le dijo, si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta entre los muertos. ¿Y quién se levantó entre los muertos? Entonces esa era la idea. La idea es que ellos notaran que el arrepentimiento no iba a venir por mostrar de alguna forma los suplicios que se estaban viviendo en este estado intermedio. Porque ellos ya tenían a Moisés. Y Moisés iba a mostrar eso. O sea, Moisés, la misma ley, ya daba testimonio de eso. Entonces, aunque Jesucristo se haya resucitado y efectivamente fue lo que ocurrió, la gente tampoco siguió y tampoco le creyó, ¿ya? Entonces ese es el propósito de esa parábola. Ahora bien, teniendo esta noción de que dentro de este Seol o lugar de los muertos había una separación en la cual estaban los justos, por así decirlo, aquellos que habían puesto su fe en Cristo, siendo que todavía la obra de Cristo todavía no se había desarrollado, entendiendo el contexto de Lucas, por ejemplo, Lucas 16, pero todos aquellos santos que creyeron en Jesucristo por medio de los símbolos del antiguo pacto, ellos todos eran considerados justos, no por las obras de la ley, sino por Cristo, porque nadie puede ser justificado por la obra de la ley. Por los símbolos, ellos tenían fe en lo que no podían entender, en los símbolos, y esos símbolos apuntaban a Cristo. Entonces, como ellos indirectamente creyeron en Cristo, fue que fueron llevados y separados dentro de este lugar de los muertos, ¿ya? Entonces, el Señor Jesucristo añade algo importantísimo a esto, y Él viene de alguna forma a mostrarnos y darnos más claridad sobre cuál era la realidad en el mundo de los muertos, en el reino de los muertos llamado Seol. Cuando Él está en la cruz del Calvario, cuenta la Escritura que una de las personas que estaba siendo castigada con el mismo suplicio de él, el ladrón de la cruz, el famoso ladrón de la cruz, dice que este le pide al Señor Jesucristo en un momento de congoja y de arrepentimiento sincero, le dice, te pido que cuando vengas en tu reino te acuerdes de mí. Esa es como un poquito parafraseando lo que le dice. Pero el Señor Jesucristo le responde esto, Lucas capítulo 23, versículo 43. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo algo. Él iba a ir al lugar de los muertos, ¿cierto? Al Seol. Pero él iba a ir a este lugar particular que se llamaba paraíso, ¿ya? Entonces podemos decir que dentro del lugar de los muertos, del Seol, de esta palabra genérica, hay un lugar que la Escritura llama el paraíso, ¿ya? Y que el Señor Jesucristo dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso significa jardín, ¿ya? Significa jardín, eso es lo que significa. Entonces, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso, en el jardín. Ahora, ¿dónde está este jardín, este paraíso?
Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años sin el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y no conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, fíjense en esto, importante por lo demás. El apóstol Pablo está contando a él en la iglesia de Corinto, fue una iglesia que se portó súper mal con él, no reconocían su apostolado, la obra a la cual el Señor lo había llamado. Entonces él en esta sección empieza como, dice, no quería gloriarme, pero ustedes me están obligando un poco a gloriarme. Entonces empieza a hablar de él en tercera persona como Zlatan. Entonces dice, yo conozco a un hombre en Cristo, se está refiriendo a sí mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Entonces está hablando que este lugar, el paraíso, también es conocido como el cielo. ¿Ya? En particular dice ahí el tercer cielo. No hay ningún indicio en la escritura. Normalmente uno tiende a especular. Si hay un tercer cielo significa que hay un segundo cielo. ¿Cuál es el segundo cielo? Y empiezan la atmósfera, las galaxias. Y la verdad la escritura no muestra, no dice eso. Así que ¿para qué vamos a ponerle cosas donde no la hay? ¿Ya? Vamos a hablar que el apóstol dijo que había un tercer cielo simplemente. Y que en ese tercer cielo estaba el paraíso. ¿Ya? Entonces vimos hermano, haciendo una recapitulación, que este lugar donde iban todos los muertos estaba el lugar de condenación, que genéricamente vamos a ver que perpetúa con el nombre Seol, ¿ya? O Hades. O sea, Hades es una palabra que se emplea para referirse a todos, al lugar entero, pero también es una palabra que se emplea para referirse únicamente al lugar donde están sufriendo las personas. Entonces tiene esa doble aplicación, ¿ya? Eso es relevante, lo vamos a ver también. Entonces, el Señor Jesucristo cuando muere va con el ladrón al paraíso, y ese paraíso el que nosotros conocemos como el cielo. ¿Ya? Ahora, vamos entendiendo esto, que hay dos lugares, un lugar donde van las personas provisoriamente a esperar la condena y un lugar donde van los que han creído, ya que se llama paraíso. Vamos a ver en qué consiste esto. Y vamos a ver este pasaje de Filipenses capítulo 1, versículo 23. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Fíjense, Pablo está diciendo, ¿se acuerdan? Vimos Filipenses, vimos este pasaje. Él estaba como en la duda, porque entre quedarse con los hermanos, que era beneficioso, pero también si le tocaba morirse, él estaba contento, porque él entendía. Decía, deseo partir y estar con Cristo. O sea, Pablo entendía que si él se moría, él iba a ir y estar ante la presencia del Señor. ¿Ya? Estar con Cristo. O sea, las personas que creen en el Señor Jesucristo y mueren, se van al paraíso, a este cielo, donde está el Señor Jesucristo. Pero estas personas, nosotros en su momento, aquellos familiares que hemos tenido que han creído en el Señor, ya están ahí, están en la presencia misma del Señor, gozando del Señor en este momento. Muchas veces, a veces uno no tiene los argumentos para poder consolar a una familia que está pasando por una pérdida, por ejemplo, que ha muerto un familiar, pero que está en Cristo, que esa persona creyó en Cristo. Y muchas veces nosotros no tenemos cómo consolarle a esa persona. Pero no hay mayor consuelo que saber que cuando una persona que ha tenido fe en el Señor fallece, va a estar delante del Señor, en la presencia misma del Señor. Y eso, obviamente, para nosotros es doloroso porque significa desprendernos de alguien querido, pero para la persona es algo maravilloso y glorioso. Poder estar en la presencia del Señor, en ese lugar llamado paraíso, que es el cielo, ¿ya? Entonces esto es lo que vemos aquí. Pablo sabía que si él moría, él instantáneamente iba a estar con el Señor, pero de una manera espiritual o almática, no su cuerpo completo, sino obviamente su ser espiritual. La misma idea él la vuelve a repetir en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1.
que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Cuando habla de esa morada se está refiriendo al cuerpo, ¿ya? Sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, el cuerpo es destruido, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Es decir, que si alguien muere, ¿dónde se va? Al cielo. ¿Ya? Vuelve a repetir básicamente la misma idea. Entonces, fíjense lo que dijo este teólogo Millard Erickson referente a aquello. Dice, con la muerte los creyentes van inmediatamente a un lugar y estado de bendición en el paraíso. Y los incrédulos van a una experiencia de miseria, tormento y castigo. Pero ambas cosas, tanto el cielo estando en la presencia del Señor, como este lugar de tormentos, no es definitivo. Es provisorio. Es provisorio. Ni el justo ha recibido la bendición en su plenitud, ni el injusto ha recibido el castigo en su plenitud. Es un estado, vuelvo a repetirlo, intermedio. Ahora, el apóstol Pablo continúa, 2 Corintios 5, del 6 al 8. ¿Qué dice? Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. ¿Se dan cuenta? Preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. O sea, Pablo la tenía clarita que si él moría, él se iba a la presencia del Señor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a verlo también más adelante, pero hay algunos que dicen que cuando, sobre todo los adventistas, los testigos de Jehová, que cuando alguien muere, hay un sueño, o duermen, o utilizan la expresión dormir y hacen una mala interpretación de lo que ese pasaje significa. Ya vamos a verlo también. El ser humano no duerme, ¿ya? Después que muere. Ya. No duerme. Ya, entonces, ¿se acuerdan de este gráfico que vimos en el Antiguo Testamento? Ya, de acuerdo a la información que el Señor Jesucristo nos mostró ya en el Nuevo Testamento referente a esta idea del paraíso, es que ya se nos clarifica de mejor forma cuál va a ser el estado o el lugar de los muertos, ya sea que crean en Él o que no crean en Él, durante este periodo entre su muerte y la segunda venida de Cristo y la resurrección. ¿Ya? Entonces, fijémonos bien. Los justos y los injustos mueren. Todos van a morir. Pero los justos van a ir ¿a dónde? Al paraíso, a estar ¿con quién? Ya. Y aquí dice Hades, fíjense acá, el mundo donde están los espíritus de los que han muerto. Pero aquí está utilizado un término genérico, por eso está entre el paraíso y el Hades. ¿Se acuerdan que esa palabra tenía doble aplicación? Tanto para el lugar de los muertos genérico, pero también como para aquellos que están esperando el juicio y que son los que vimos en Apocalipsis 20 que van a ser echados junto con la muerte en el lago de fuego y azufre. Entonces el término Hades es empleado aquí como de una manera genérica para referirse al mundo donde están los espíritus que han muerto, el mundo global, pero también se aplica para referirse a aquellos que están esperando el juicio. Luego de eso vendría efectivamente la resurrección, ¿cierto?, de los justos y la resurrección de los injustos, que Dios mediante vamos a ver la otra semana, el juicio, y después de eso viene la tierra renovada y la destrucción en el infierno. Y aquí este autor por lo menos dice que el infierno para él se refiere a la Gehenna, que es el lago de fuego y azufre. ¿Ya? Entonces esa es más o menos la visión que tenemos en el Nuevo Testamento, gracias, hermanito, referente a esto. ¿Ya? Entonces, los justos se van al paraíso y los injustos se van a este lugar de tormento que también se llama Hades. ¿Ya? Después viene la resurrección del Señor. Ahora, vamos a responder a esta pregunta. Porque, como les decía, tanto los adventistas del séptimo día como los testigos de Jehová, e incluso algunos creyentes, creen que cuando alguien fallece, ya sea en Cristo o en Cristo, duerme. Ya desaparece, por así decirlo. Y lo hacen basado en hartos pasajes, pero este es uno de ellos. ¿Ya? Hechos capítulo 7, versículo 60, y está refiriéndose aquí a Esteban. ¿Quién lo puede leer, por favor? Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. ¿Se acuerdan que la confesión de fe de Westminster decía, entre paréntesis, no significa que estén durmiendo? No, no significa que estén durmiendo. Veamos lo que dice la Escritura también en este otro pasaje.
también habla de dormir. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 14. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Entonces otra vez emplea aquí, por ejemplo, la expresión dormir. Pero vamos a ver qué significa dormir. Según George Eldon Ladd, habla lo siguiente: el sueño era un término común y corriente para referirse a la muerte, tanto en la literatura griega como en la hebrea, y no contenía ningún significado teológico. O sea, dormir tenía más relación con el cuerpo. Cuando alguien moría se decía durmió, porque ¿a qué se parece cuando uno muere? A dormir. Entonces esa era la idea. No tenía ningún contenido teológico, no significaba que verdaderamente, espiritualmente dormían, no. ¿Ya? Entonces esos pasajes que hemos visto, tanto el de Esteban como el que vimos también recién del llamado que le hace Pablo a los tesalonicenses, más bien hacen relación al hecho de descansar de sus obras, ¿ya? Por medio de la muerte, y no a otra cosa. Anthony Hoekma dice lo siguiente sobre esto, miren. Y esto, hermanos, es importantísimo. La esperanza cristiana no es flotar eternamente de un lado al otro en el cielo, en el estado espiritual al que pasamos a la muerte. No importa cuán maravillosa pueda ser la experiencia, sino ser otra vez creados como una persona completa, cuerpo y espíritu, en la tierra renovada. Insisto, muchas veces nosotros hablamos de ir al cielo, y eso está bien, pero el cielo no es el lugar definitivo. El cielo es el lugar momentáneo donde los santos, aquellos que hemos creído en el Señor, estaremos con Cristo por un tiempo. ¿Ya? Por un tiempo. Pero ese no es el fin, porque lo mejor está guardado para el final. Lo más importante para un creyente no es el morir y ir donde el Señor Jesucristo en un estado espiritual. Lo más glorioso es la resurrección. La resurrección es maravilloso. A veces nosotros hemos sido influidos también, nuestra teología ha sido influida un poquito por el pensamiento griego. El pensamiento griego, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de los gnósticos? Que decía que todo lo físico era malo y que lo espiritual era lo elevado. Y muchas veces nuestra teología también está un poco impregnada con esas cosas. Y nosotros pensamos en que nuestra vida futura con el Señor va a ser como angelitos, ¿cierto? Tocando arpa. Y esa muchas veces es nuestra visión de la eternidad. Pero esa no es la visión de la eternidad. Ese es el lugar momentáneo. Hay algo más glorioso que eso. Y es la resurrección de el justo. Por eso es que se anhela la resurrección. Vemos cuando en el texto que aparece en Apocalipsis, cuando están en el trono de Dios todos aquellos que habían sido martirizados, ¿cierto? Por los enemigos de Dios, ¿cierto? Y ellos dicen, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ellos están esperando que venga Jesucristo. ¿Por qué? Porque después de eso viene la resurrección. Entonces ese era el momento glorioso el cual la iglesia anhela, la resurrección. La resurrección, porque ese es el estado eterno. Nosotros no vamos a estar la eternidad morando en el cielo. Nosotros vamos a resucitar con un cuerpo de nuevo. Con un cuerpo físico. En un cielo nuevo y una tierra nueva. Que más allá de ser algo nuevo, y esto lo vamos también a ver quizá en su momento, tiene que ver con una renovación de lo que nosotros ya conocemos el día de hoy. A veces nosotros pensamos que los testigos de Jehová andan perdidos y en ese sentido no andan tan perdidos. Dios, cuando creó el planeta Tierra, dijo que todo era bueno, ¿o no? La creación de Dios es buena. Por eso es que Él va a purificar esta creación por fuego, así como años anteriores lo hizo por medio del agua. El mundo, ¿qué pasó con el mundo? Fue destruido por completo, ¿cierto? Explotó la tierra y Dios creó otra tierra. ¿Qué hizo? La purificó con agua. Murieron todos y todo empezó foja cero, por así decirlo. Lo mismo va a ocurrir cuando venga el juicio. Este mundo que conocemos hoy va a ser... por eso también en la Escritura, sobre todo el Señor Jesucristo, emplea, por ejemplo, en el libro de Lucas, la palabra regeneración. Porque va a haber una regeneración de esto que nosotros conocemos el día de hoy. Todo lo que nosotros conocimos va a cambiar. Va a ser distinto, pero va a ser físico. Porque la nueva Jerusalén,
Nosotros no vamos a vivir en la nueva Jerusalén en el cielo. Apocalipsis dice que la Jerusalén desciende a este cielo nuevo y tierra nueva y se posa ahí. Y es ahí donde Dios morará con los hombres por la eternidad. O sea, nuestra esperanza no es lo espiritual, nuestra esperanza es terrenal. Nosotros tenemos una esperanza terrenal. Vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, ¿ya? Donde vamos a poder comer, pero no va a haber carne. Así que aprovechemos ahora, hermano. Eso es importante, por eso a veces, insisto, nuestras esperanzas están puestas en el cielo, donde estaremos con el Señor, pero fíjense que para el mismo apóstol Pablo, que deseaba estar con Cristo, él anhelaba más la resurrección que morir y estar con Cristo. Fíjense lo que dice este pasaje. 2 Corintios capítulo 5, versículo 4. Realmente vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Fíjense, él está utilizando nuevamente estas expresiones de tienda de campaña. Recordemos que el oficio de Pablo, con el cual se sustentó mucho tiempo, fue hacer carpa, ¿ya? Entonces él dice, realmente vivimos en esta tienda de campaña, refiriéndose a su cuerpo, suspirando y agobiados, ¿cierto? Porque estamos en la carne todavía, nuestro cuerpo todavía tiene concupiscencia, nuestra carne tiene concupiscencia que nos ataca. Suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos. ¿A qué se refiere con desvestido? Despojado del cuerpo, morir. Sino revestido. O sea, la esperanza de Pablo no era, él lo que deseaba que Jesucristo viniera. Y él recuerden lo que dicen en Tesalonicenses, y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Cristo en el aire. La esperanza de Pablo era estar en el momento de la resurrección. No era otra, él anhelaba la resurrección. Entonces por eso él dice esto, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, o sea, que lo corruptible se convierta en incorrupción. Este cuerpo cargado de pecado se convierta en un nuevo cuerpo semejante al cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Ya? Por eso es que, hermanos míos, nuestra esperanza obviamente es celestial, entendiendo que el Señor mora en el cielo, pero en rigor las promesas son terrenales, pero no como nosotros las conocemos terrenalmente el día de hoy, sino de una manera ya sin pecado. Así que ahí los que estamos quedando pelados vamos a tener pelo seguramente, los que estamos gorditos vamos a tener músculos, no sé cómo será, pero va a ser algo totalmente maravilloso. Tanto así que el mismo Pablo dice, yo prefiero ser revestido y llegar a ese momento de la resurrección que morir y estar con Cristo. Imagínense. Estar con Cristo es maravilloso. Imagínense lo maravilloso que va a ser estar en un cielo nuevo, una tierra nueva, en esto todo regenerado, todo perfecto, morando con el Señor, pero ahora por los siglos de los siglos. Eso va a ser maravilloso, maravilloso. ¿Ya? Así que por lo mismo, nuestra esperanza no es el cielo, es más allá del cielo. Es cuando todo esto sea consumado y este cielo nuevo y tierra nueva, la Jerusalén celestial, esté ahí y Dios more en este planeta nuevamente de una manera perfecta y plena, sin la presencia del pecado. ¿Ya? Ahora, muchos de ustedes hemos hablado que después de la muerte hay dos lugares simplemente donde las personas van. Si son justas, si han creído en Cristo, van al paraíso, y si no, están en este lugar que también vimos que se llamaba Hades. Pero hemos visto muchas veces que el catolicismo romano ha enseñado que hay otro lugar, el cual no aparece en la Escritura, que es el purgatorio. ¿Ya? Es el purgatorio. Y el purgatorio, la idea o la doctrina del purgatorio surge en este concilio, en 1439 recién, ¿ya? En el concilio de Florencia, y esta doctrina posteriormente ratificada en el concilio de Trento. Pero en este momento, en el 1439, es cuando el catolicismo romano de alguna forma promueve esta doctrina del purgatorio. Recordemos también que estaba la doctrina del limbo, el limbus patris que se llama, y el limbus infanti.
El Limbus Patris era, se supone, según la teología católica romana, era el lugar donde iban todos aquellos que vivieron antes de que Jesucristo viniera y que no había ley y no había esas cosas. Eso es dentro de la concepción católico romana. Y también el Limbus Infanti, que era donde iban los niños que no se habían bautizado, porque eso era la noción católico romana, ¿ya? Pero lo más fuerte fue esta idea del purgatorio. Y miren lo que dice el Concilio de Florencia de 1439. Las almas se limpian con las penas del purgatorio tras la muerte. Y para que puedan ser rescatados de esas penas, se pueden beneficiar de las obras de fe viva, o sea, sacrificio de misas, oraciones, donaciones y otras obras de caridad. No sé si se dan cuenta de la doble intención. O sea, porque recordemos que dentro de la concepción católico-romana habían dos tipos de pecados. Los pecados veniales y los pecados mortales. Los pecados mortales ellos decían que eran los más graves, pero los pecados y eran los que producían la muerte eterna. Sin embargo, los pecados veniales para ellos son los que tenían como un daño menor, y esos daños menores o el castigo por eso o las manchas que producían esos pecados veniales era necesario limpiarlas por medio de este lugar que ellos inventaron llamado purgatorio, en el cual las personas iban y que podían ser rescatados más rápidamente de ese lugar por medio de obras, por misas, oraciones, donaciones y obras de caridad. De ahí viene, estimados hermanos, la idea de que todos los años cuando muere alguien, la tradición católica le hacen una misa. La mayoría de la gente lo hace por tradición, pero no sabe lo que significa la misa que están haciendo. La misa que están haciendo se supone que es para sacar más rápidamente al difunto del purgatorio. Pero tienen idea, simplemente lo hacen por costumbre o por tradición. Pero eso es lo que significa, ¿ya? Ahora, esta doctrina, insisto, nace de ello, no sale de la escritura como tal, pero sí es inspirada en un texto que no aparece en los 66 libros de la Biblia, sino que en Macabeos, ¿ya? Macabeos, no se miren los unos a los otros, por favor. Es un libro que no fue reconocido como inspirado dentro del canon del Antiguo Testamento, pero sí contiene mucha información. Pero fíjense lo que dice aquí este pasaje de segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 43 al 45. ¿Quién lo puede leer, por favor? También recogió unas 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén, para que se ofreciera a Dios un sacrificio por el perdón de los pecados. Hizo esta justa y buena obra porque estaba pensando en la resurrección. Si Judas no hubiera creído en aquellos soldados muertos resucitarían, habría sido inútil orar por ellos. Pero como él creía que los que mueren sirviendo a Dios reciben una gran recompensa, entonces lo que hizo fue útil y bueno. Por eso mandó ofrecer ese sacrificio en favor de los muertos, para que Dios les perdonara sus pecados. Entonces, de aquí es donde el catolicismo romano saca esto, del Macabeos, ¿ya? Entonces, esto no aparece en la escritura y de ahí surge la doctrina del purgatorio. ¿Qué dice la escritura? Sí, lo siguiente. Hebreos 9:27. Hermano, no hay un purgatorio, ¿ya? La misma escritura se encarga de decirlo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. ¿Hay purgatorio ahí? No. Mueran una sola vez y después, así de simple, no hay más. Están en este lugar de espera y después el juicio. Entonces, esto es, hermanos míos, lo que tiene que ver con este estado intermedio. Insisto, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, estar en el cielo, en la presencia de Dios, va a ser glorioso y maravilloso. Pero va a ser mucho más glorioso y maravilloso cuando venga el momento de la resurrección. Mucho más glorioso. De la misma manera, las personas que no han creído en el Señor Jesucristo, cuando mueren, están en tormentos, están pasando por tormentos. Pero esos tormentos no son nada en relación al tormento que van a recibir cuando ese lugar donde están el día de hoy, el Hades, sea arrojado al lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos. Sabiendo que hay solamente un lugar para los santos y un lugar para los injustos, ¿acaso hay alguna otra oportunidad después de muerto?
¿Ah? Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 al 20. Algunos piensan que sí y se basan en este pasaje. Y vamos a explicar este pasaje bien, ¿ya? Primera de Pedro 3, 18 al 20. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarnos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el arca. Entonces aquí algunos dicen, fíjense, porque dice, sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que los tiempos antiguos y los días de Noé desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Entonces unos dicen, está hablando aquí que murió. Entonces, como esto viene después, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, dicen, entonces se refiere a que cuando él murió fue a predicar a los espíritus encarcelados. Pero el pasaje no está diciendo eso. Él está diciendo, fíjense, por medio del Espíritu, dice, fue. ¿Qué quiere decir eso? No que Cristo haya ido a ese lugar, como se entiende normalmente, que descendió a predicarle a aquellos que antes de Noé, hasta Noé, previamente no conocían la ley. No, Él está diciendo que por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que ahora estaban encarcelados. Pero ese que fue por medio del Espíritu, se está refiriendo a que por medio del Espíritu, Él estuvo en la predicación que Noé hizo a las personas. ¿Ya? No que Él descendió a predicarle a ellos en ese momento. No. Está diciendo que por medio del Espíritu, Él fue partícipe cuando Noé le predicó a ellos y ellos desobedecieron. A eso se está refiriendo el pasaje.